¿Qué tal? Muy buenas. Este es el proyecto número 3 de aplicación del método de elementos finitos, compuesto por Diego Reyes, José Luis Páez y su servidor Daniel Díaz. Como planteamiento de objetivos, el proyecto se basó en un problema de ejemplo y otro de aplicación. Entre los objetivos estaba establecer el diagrama de flujo del programa, determinar en qué momento es válido emplear las funciones de aproximación para la inercia, perdón, de un elemento, así como editar el algoritmo brindado para MATLAB y graficar las soluciones. Para el diagrama de flujo, se puede observar cómo comienza con flags incluidas, pasando por un preprocesado, y en el cuanto a input, que varía según sea el ejemplo o el problema de aplicación que se trata el proyecto, pasando por la mesh y llegando aquí a las funciones de forma. Tras ocurrir todo el ciclo de aquí, se procede al solver, por último al postprocesado para terminar de iterar. Para completar el código de MATLAB, se debió determinar las funciones de forma que están aquí representadas. Estas se obtuvieron a partir de los polinomios de Hermite en un sistema de coordenadas xi. Hay cuatro funciones de forma porque corresponden a los dos nodos con 2 grados de libertad. N1 corresponde al desplazamiento en Y del nodo de la izquierda. El N2 corresponde a su ángulo de rotación. N3 corresponde al desplazamiento en Y del nodo a la derecha y N4 también corresponde a la rotación en el nodo de la derecha. Es importante aclarar que para el uso del método de funciones de aproximación solo se puede aplicar si la inercia se modela de manera constante, tal cual estaba ya modelado en MATLAB. De lo contrario, no se puede utilizar el método. En esta parte, para cuando la viga se analiza con dos elementos, primero en el input se debe definir la, la cantidad de elementos, la cantidad de nodos y sus grados de libertad. Ahora, en el apartado para las propiedades de elementos se le asigna primero las inercias, cada uno de los valores, la longitud por elemento, así como la carga distribuida en cada uno de ellos y el módulo de elasticidad. Se puede observar que al ser tres nodos en general, cada uno con 2 grados de libertad, se tiene una matriz con 6 grados de libertad. Sin embargo, no todos de estos son útiles a modo de análisis y es acá donde se definen, en donde las flags, dependiendo si es 1 y 2, se atribuyen a los grados de libertad en cuanto a desplazamiento y rotación. Y se definen las condiciones fronteras esenciales y las condiciones fronteras naturales. Como es importante, solo se definen los extremos para el valor de cortante y momento. En el apartado de Mesh se coloca la ubicación de cada uno de los nodos para analizar y se corre el programa. Cuando corremos el programa nos damos cuenta que tal cual y como lo suponíamos, el desplazamiento en y la rotación en el primer nodo, que era el que estaba empotrado, son cero. Y esas son cada una de los resultados de los grados de libertad. Cuando también se corre el programa, se encuentra que las reacciones en el nodo 1, que es el que está empotrado, son 35 newtons como la fuerza de reacción y un momento de 252 newton metro. Cuando se procede a graficar cada uno de los resultados, nos podemos dar cuenta que el cortante es positivo de 0, perdón, es constante positivo de 0 hasta 8, que es la posición que habíamos definido, y de 8 en adelante tiene un cortante de 20. Esta es la gráfica de momento y nos podemos dar cuenta que al ser pocos elementos la continuidad no es estrictamente continua para esta gráfica. Asimismo se graficó la de desplazamiento. Pues para el inciso número 4
tenemos que vamos a dividirlo en 3 elementos, por lo que vamos a agregar un nodo. Al tener 4 nodos, sabemos de que son 8 grados de libertad. En el input tenemos que la dimensión del problema va a ser 2D, el total global de nodos es 4 y el número de elementos es 3. Para la inercia sabemos que es la misma, entonces vamos a colocarlo así. Para el EBC tenemos los desplazamientos, que sabemos de que van a ser 0 en esos nodos. Y para el NBC tenemos los valores para el cortante y el momento. Acá tenemos las cargas puntuales y en el mesh la posición de cada nodo y la conectividad de los elementos columna. Estos serían los resultados que nos muestran. Sabemos de que acá estos grados de libertad no eran libres, por lo que son 0. Acá muestran resultados para cada grado de libertad y el valor de las reacciones. Y MATLAB nos proporciona las gráficas, que esta va a ser la gráfica cortante, la gráfica de momento y la gráfica de desplazamiento. Pues para el inciso 5 tenemos la resolución de la solución exacta, para la cual se utilizó más que todo principios de equilibrio, realizando métodos de integración para así encontrar cada una de las ecuaciones para cortante, momento, pendiente y deflexión. Aquí se muestran las ecuaciones para cada tramo y seguidamente sus gráficas. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con el problema de aplicación. En el enunciado nos dicen que la inercia en cualquier punto va a ser de 4 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. El módulo de elasticidad en cualquier punto de la viga va a ser de 200 gigapascales. Hay una fuerza distribuida de menos 2 kilonewton metro en los dos tramos, como se ve aquí en el diagrama, y una fuerza puntual de menos 10 a la mitad del primer tramo, que en este caso la ubicación va a ser de 2 metros. La longitud total de la viga va a ser de 8 metros. Primero nos piden dividirlo en 2 elementos por tramo. Entonces aquí tenemos la división. Podemos observar que se agregan 2 nodos justo a la mitad de cada tramo, que va a ser el nodo A' y el nodo B', en total con 5 nodos globales. Y si lo queremos dividir con 4 elementos por tramo, que es el segundo enunciado, van a ser 9 nodos globales que se agregan el nodo A, D, E, F, D, G, H, I y el C. También es importante observar que los nodos principales, que son el nodo A, B y C, están apoyados en un pasador liso o un rodillo. Es decir, el apoyo A y C están en un rodillo que solo permiten el desplazamiento en el eje X y la rotación, pero no permiten el desplazamiento en Y. Y el pasador liso que está en B, que solo permite el desplazamiento de rotación, ya que restringe el X y Y. Al ya saber esto, podemos observar que, como tenemos en el primero 2 elementos por tramo, 5 nodos globales, van a ser 2 grados de libertad por nodo. Entonces nos van a dar un total de 10 grados de libertad, de los cuales no todos van a ser grados de libertad libres, ya que algunos van a tener valor a 0, como el desplazamiento en Y1, el desplazamiento en Y3 y el desplazamiento en Y5. En 4 elementos por tramo es exactamente el mismo concepto. Tenemos 9 nodos globales y 2 grados de libertad por nodo. Entonces vamos a tener 18 grados de libertad totales, de los cuales solo algunos van a ser grados de libertad libres. Por ejemplo, el desplazamiento en Y1, el desplazamiento en Y5 y el desplazamiento en Y9 van a ser igual a 0 por los apoyos mencionados anteriormente. Aquí tenemos un resumen que luego posteriormente vamos a ver en MATLAB. Tenemos los resultados para 2 elementos por tramo. Como se mencionó anteriormente, el desplazamiento en Y1, el 3 y el 5 van a ser igual a 0. Y los demás tienen valor porque son grados de libertad libres. Estos valores están multiplicados por 10 a la menos 3 y están en metros o radianes. Y tenemos aquí las reacciones que van a ser la fuerza en nodo 1, que va a ser de 7.06 kN, fuerza en nodo 3, 16.87 kN, y fuerza en nodo 5, 2.06 kN. Esto es por los apoyos o los pasadores mencionados anteriormente. Luego aquí tenemos los resultados para 4 elementos por tramo, que como se mencionó también, el desplazamiento en Y1, 5 y 9 van a ser 0. Todos estos están multiplicados por 10 a la menos 3 y están en metros y radianes. Y las reacciones son exactamente lo mismo que en la anterior división. Bueno, ahora pasamos a MATLAB. Tenemos aquí nuestros códigos para el problema de 2 elementos por tramo. Abrimos el input y el mesh y podemos observar que en el input tenemos una dimensión de 2D, es por eso que colocamos 2, cantidad de grados de libertad por nodo, que van a ser 2, como se mencionó. Total global de nodos son 5, número de elementos son 4, al ser 2 elementos por tramo, 4, y número de nodos por elemento solo 2, siempre. Como la inercia y el módulo de elasticidad es el mismo en cualquier punto, solo se repite para cada nodo y para cada tramo. Y podemos observar aquí que todo se está trabajando en metros y en kilonewton, es decir, aquí tenemos 2 por 10 a la 8 kilopascales para que quede en kilonewton. Luego aquí tenemos la identificación de las EBC. Podemos observar que el nodo 1, 5 y 9, que el nodo, en esos nodos vamos a tener el desplazamiento 1, que lo vamos a nombrar como 1, el desplazamiento del nodo 5 y el siguiente que va a ser identificado como 9. Todos estos van a tener un valor de 0 por ser apoyos. Y al igual, para identificación de las NBC, como se sabe que son apoyos y que no hay momentos externos, entonces se sabe que los momentos ahí en ese punto van a ser igual a 0, ya que no es un empotrado. Entonces podemos observar que aquí el grado de libertad 2,
que va a ser el desplazamiento en el nodo, la rotación en el nodo 1, la rotación en el nodo 3 y la rotación en el nodo 5, que son representados como 2, 6 y 10, van a tener un valor de 0. Y tenemos cargas puntuales de menos 10, ubicado a 2 metros, y una carga puntual. El mesh, podemos observar aquí que está la posición de cada uno de los nodos, y aquí las conectividades de los elementos columna. Como son 4 elementos, tenemos 4 columnas. Ahora corremos el programa solo escribiendo bigafem. Hay que esperar un poco que cargue, ya que es un poco pesado. Podemos observar aquí que al estar dividido con muy pocos elementos, los diagramas de cortante y momento van a ser un poco inexactos. Y podemos observar aquí que el diagrama aquí tendría que empezar en 7.0625, pero empieza en 5.0625. Y así se va. Este es el diagrama de corte. El diagrama de momento, que podemos observar que al ser tan pocos elementos van a ser únicamente lineales y una línea recta aquí constante. Tenemos también la deflexión de cómo va a quedar la vida. Y ahora nos pasamos ya a la división de 4 elementos. Vamos aquí a limpiar esto. Buscamos aquí el folder que nos indica. Abrimos otra vez el input y el mesh, que son los que se pueden modificar. En este caso, lo único que cambia son el total de global de nodos, que son 9. Número de elementos son 8. Y se agregan un poco más aquí las inercias y el módulo de elasticidad por ser más elementos y por tener más nodos. Y lo único que cambia aquí son exactamente igual, solo que cambia la identificación. Como al tener más nodos, el número de nodos cambia. Entonces este sería el desplazamiento del nodo 1, el desplazamiento en el nodo 5 y el desplazamiento en el nodo 9. Al igual aquí tenemos el momento en el nodo 1, momento en el nodo 5 y momento en el 9. El mesh, como son 8 elementos, tenemos aquí 8 columnas. Entonces vamos a correr el programa. bigafem. Este es un poco más tardado, para ser tantos elementos se tarda más. Y aquí podemos observar que ya queda más preciso el resultado. Podemos observar aquí el diagrama de corte, el diagrama de momento, que en este caso, al ser un poco más elementos, ya empieza a agarrar un poco ya de forma cuadrática, como se observa aquí, solo que para que agarre totalmente se tiene que dividir un poco más. Y la deflexión, que va a quedar exactamente igual que mencionado anteriormente. Aquí tenemos las reacciones y aquí tenemos los desplazamientos mencionados anteriormente. Si nos pasamos aquí al programa RISA 2D, podemos observar los resultados que sí se van a aparecer. Por ejemplo, la deflexión, podemos observar que sí queda parecida a la mostrada en el programa. Las reacciones, que sí quedan como queda en el programa, 7.063, 10.87 y 2.063 en los diferentes apoyos. Aquí tenemos el diagrama de cortante, podemos observar que aquí tenemos una lineal, lineal y otra lineal. Y al integrar esto va a quedar como una parábola y una parábola.